Mi hermana me acusó de robar su anillo de compromiso en plena fiesta, y me echó delante de todos. Más tarde, lo encontraron en su ramo de flores. Ahora nuestros abuelos están tan furiosos que la han desheredado, a ella, a mis padres y a su prometido, de una herencia de $3 millones. Tengo 29 años y, hasta hace poco, pensaba que mi familia era bastante unida. Claro, mi hermana y yo discutíamos como cualquier par de hermanos, pero siempre hubo cariño. Así que cuando anunció su compromiso, me alegré de corazón por ella. Su prometido parecía un buen tipo, y mis padres estaban que no cabían de orgullo. Pero los más felices eran nuestros abuelos, no paraban de hablar sobre lo especial que sería la boda y de un regalo importante que pensaban dar. Nada me preparó para la pesadilla que vendría. Todo estalló durante su fiesta de compromiso. Yo llegué temprano al salón para ayudar con los preparativos. Mi hermana, como siempre, estaba pendiente de cada detalle, los centros de mesa, la música, la iluminación. Todo tenía que estar perfecto. Papá se encargaba de las bebidas, mamá revisaba la decoración y los abuelos charlaban con los invitados. Fue una mañana agitada, pero alegre. Recuerdo que justo antes de que empezaran a llegar todos, mi hermana me enseñó el anillo. Una joya carísima, con un diamante tan grande que casi parecía falso de tan brillante. Me abrazó y dijo sonriendo, todo es perfecto. Una hora después, estábamos todos disfrutando. Música suave, risas, brindis, y de repente, gritos. Una conmoción junto a la mesa principal. Vi al prometido de mi hermana abrazándola mientras ella lloraba. Me acerqué confundido, y apenas me vio, gritó, mi anillo, desapareció. Creí que bromeaba, pero no. Dijo que lo tenía puesto, y ahora ya no estaba. Le pregunté si no lo habría dejado en algún sitio, tal vez en el baño. Me miró con rabia y dijo, no seas condescendiente. Mi madre se acercó alterada, ¿dónde está el anillo? Hay que buscarlo ya. Todo el mundo empezó a revisar mesas, sillones, bolsos. Y en medio de ese caos, mi padre me agarró del brazo con fuerza. ¿Fuiste tú? Me quedé helado. ¿Cómo? ¿Qué dices? Tú estabas cerca de ella, jugando con los centros de mesa, seguro te lo guardaste. Mi madre me miró con horror. Hijo, dime que no hiciste esto. Me sentí como si estuviera atrapado en una película absurda. Traté de explicar que no, que jamás tocaría el anillo de mi hermana. Pero mi hermana se puso peor. Empezó a gritar que siempre la había envidiado, que solo estaba esperando una oportunidad para arruinarle la vida. Incluso insinuó que quería vender el anillo para pagar mis deudas, que ni siquiera tengo. Yo intentaba calmarla, pero mis padres ya no me escuchaban. Mi padre me ordenó que confesara. Mi madre me dio la espalda. Y mi hermana, entre lágrimas, me gritó delante de todos que me fuera. Que no quería verme en el mejor día de su vida. Así que me fui. Humillado. Dolido. Sin entender cómo habían llegado a creer que era capaz de algo así. 2 días después, recibí una llamada. Era mi abuelo. Su voz sonaba fría, casi temblorosa. El anillo apareció. Estaba en su ramo de flores. Nunca desapareció. Solo se le cayó, y nadie se dio cuenta. Hubo un silencio largo. Luego me dijo. Tu hermana arruinó este compromiso, pero también algo mucho más grande. Después de hablar con tu abuela, hemos decidido desheredarla. A ella, y a quienes la apoyaron sin pruebas. La herencia, los 3 millones, ya no les pertenecen. Todavía no sé qué hacer con todo esto. No siento alegría. Solo una mezcla de tristeza, decepción, y un poco de alivio. Al menos, alguien me creyó al final. Pero ya no sé si esta familia puede repararse. Cuando todo empezó, pensé que era una broma de mal gusto. Pero no lo era. La acusación de mi hermana fue tan absurda como dolorosa. Me rodearon. Los invitados murmuraban. Los abuelos intentaron intervenir, confundidos, pero los padres de mi hermana, es decir, los míos también, acallaron sus voces. Y entonces, como si no fuera suficiente, alguien comenzó a revisar los bolsillos de mi chaqueta. Sin siquiera pedirme permiso. Ahí fue cuando sentí el golpe de verdad. Me estaban tratando como a un ladrón. No encontraron nada, por supuesto. Pero eso no calmó a mi hermana. Solo la hizo gritar más. Lo escondió en otro lado, chilló, como si quisiera convencer al mundo entero. Mi madre se plantó frente a mí con el rostro pálido, vete. Hasta que decidas decir la verdad. Mi padre no dijo nada. Solo se quedó firme a su lado, dándole la razón con su silencio.
Incluso el prometido de mi hermana, que antes había sido cordial conmigo, solo se quedó ahí, abrazándola, sin mirar en mi dirección. Como si yo ya no fuera parte de la familia. Los abuelos intentaron calmar el caos. Pero nadie les escuchaba. La música ya no sonaba, la fiesta se congeló. Todos me miraban. Y así, delante de todos, me echaron. Me sacaron como a un intruso. Como a un criminal. Salí del salón sintiendo que el aire pesaba. Me ardía la cara, no de vergüenza, sino de rabia e incredulidad. Conduje a casa sin saber muy bien cómo. Tenía la mente atrapada en una sola idea: mi propia familia cree que les robé. A mí. Sin una sola prueba. Esa noche, mi teléfono no paraba de sonar. Amigos, conocidos, primos, algunos preguntaban si era cierto, otros solo querían saber si estaba bien. Era como estar atrapado en una pesadilla ridícula, pero con consecuencias reales. Al día siguiente, mis abuelos me llamaron. Estaban furiosos. Insistimos en que revisaran bien antes de acusarte, decía mi abuelo con voz temblorosa. Mi abuela se escuchaba herida, fue monstruoso. Que te señalaran así, sin más. Yo intenté mantener la calma. Les agradecí que me creyeran. Pero, la verdad, me dolía demasiado. Y el anillo seguía sin aparecer. Hasta que, 2 días después, recibí un mensaje. Era mi padre. Un texto escueto. Frío. El anillo apareció. Estaba metido entre un ramo de flores decorativo. Cerca de donde tu hermana estuvo tomándose fotos. Parece que se lo quitó por un momento y se le olvidó ahí. Después añadió algo que llamó una disculpa. Ella lo encontró. Lo sentimos por la confusión. ¿Confusión? ¿Eso era todo? Me habían acusado, humillado, echado, y ahora querían reducirlo a una confusión. Respondí exigiendo una disculpa pública. Pero en su lugar, me pidieron una conversación tranquila en familia. Mi madre me llamó. Quería que todo se arreglara en privado. Que no exagerara. Pero yo no exageraba. Me echaron de una celebración feliz basados en una suposición vacía. No fue solo un error. Fue una traición. Cuando mis abuelos se enteraron de que el anillo había estado ahí todo el tiempo, entre las flores, su reacción fue inmediata. Vamos a cambiar el testamento, dijo mi abuelo con voz firme. Intenté detenerlos. Les rogué que no tomaran decisiones en caliente. Pero mi abuela fue clara: no podemos ver cómo te tratan como a un ladrillo viejo, y luego fingir que todo está bien. Días después, todos fuimos citados a su casa. Una reunión familiar. Supuestamente, para resolver. Mi hermana estaba ahí, con el anillo de nuevo en su dedo. Se veía demacrada, nerviosa. Mis padres estaban detrás de ella, con los brazos cruzados. Mis abuelos no perdieron el tiempo. Su comportamiento fue inaceptable, dijo mi abuelo. Humillaron a su propio hijo, su propio hermano, por una acusación sin pruebas. Mi hermana intentó disculparse. Estaba estresada. Me asusté. Pensé lo peor. Pero yo la miré. Recordé cómo me gritó. Cómo me echó. El daño ya estaba hecho. Mi padre trató de justificarlo. Solo seguimos su ejemplo. Tú estabas cerca de ella. Le respondí sin levantar la voz. Eso justifica echarme. ¿Me miraste a los ojos creyendo que te robé, y te pareció lógico? Entonces mi abuela habló. Hemos cambiado el testamento. Tú, tu madre y tu padre ya no figuran como herederos. Toda nuestra herencia, los 3 millones, irán a tu hermano. Él fue el único que mantuvo la dignidad. La habitación quedó en silencio. Mi hermana abrió la boca, atónita. Mi madre jadeó. Mi padre intentó tartamudear una protesta. Y todos me miraron como si yo hubiera planeado esto. Pero yo no hice nada. Solo soporté en silencio lo que me hicieron. Mi hermana rompió a llorar. Suplicó. No pueden hacer esto, fue un error, me disculpé. Pero mi abuelo fue claro. No fue un simple error. Fue una acusación grave. Lo echaste. Lo trataste como basura. Y tus padres no hicieron nada por detenerte. Mi padre intentó defenderse. Queríamos proteger el evento de tu hermana. Mi abuela lo interrumpió. ¿Y por eso sacrificaron a su hijo, su dignidad? Luego se volvió hacia mí, con una expresión más suave. Sentimos mucho que tuvieras que pasar por esto. No es justo.
No lo merecías. Yo me sentía raro. Agradecido, sí. Pero también roto. Nunca quise heredar nada. Solo quería justicia. Pero la herencia se convirtió en un símbolo. Un mensaje claro de mis abuelos: la lealtad y el respeto sí importan. Mi hermana me rogó: por favor, habla con ellos. Ayúdame. No podemos perderlo todo. La miré. Recordé su dedo acusador. Sus gritos. Respiré hondo y respondí: no pedí nada de esto. Te lo hiciste tú sola. Mi madre lo intentó con culpa. Somos tus padres. Te amamos. Cometimos un error, pero merecemos perdón. Yo apenas podía mirarlos. Amor, ¿me echasteis delante de toda la familia por algo que ni siquiera comprobasteis? Eso no se parece en nada al amor. Mi padre bajó la mirada. No dijo nada más. Mi abuelo cerró la reunión. El testamento está decidido. No vamos a premiar la crueldad disfrazada de nerviosismo. Y así terminó. Mi hermana sollozando. Mis padres en shock. Y yo, con una mezcla de tristeza, alivio y una extraña sensación de justicia. Al salir de la casa de mis abuelos, mi hermana me alcanzó y me agarró del brazo. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido. Por favor, susurró. ¿Puedes arreglar esto? Diles que me perdonas, que no necesitas la herencia, haré lo que sea. Mi ira estalló. ¿Ahora quieres que haga magia? ¿Después de todo lo que hiciste? Jamás creíste en mí. Me humillaste delante de todos. Solo pediste perdón cuando te obligaron, y ahora, ¿quieres que te rescate económicamente? Pedí perdón, gimoteó. No me burlé. La solté y señalé el anillo en su dedo. Eso no es arrepentimiento genuino. Es conveniencia. Estás aquí porque perdiste algo. No porque entendiste lo que hiciste. Intentó decir algo más, pero ya me había dado la vuelta. Durante los días siguientes, mi padre y mi madre intentaron presionarme. Llamadas, mensajes de voz, textos cuidadosamente redactados. Todos con el mismo mensaje: que hablara con los abuelos, que tratara de hacerlos entrar en razón, o al menos, que compartiera la herencia. Mi padre incluso me escribió: seguimos siendo tu familia. Ayuda a tu hermana a evitar esta desgracia. Le respondí con frialdad. La desgracia fue echarme como a un ladrón sin pruebas. De eso deberían haberse preocupado antes. Yo no tenía intención de cambiar de opinión. La noticia de lo que pasó se esparció rápido entre los parientes. Algunos se escandalizaron, pero muchos, en silencio, apoyaron la decisión de mis abuelos. Decían que siempre me habían tratado mal, que esa escena solo había confirmado lo que ya sospechaban. Mis abuelos no perdieron el tiempo. Redactaron el Nuevo Testamento y me nombraron único heredero de su patrimonio, $3 millones. También dejaron bien claro que si mis padres o mi hermana intentaban impugnarlo, sería una batalla legal inútil. Todo estaba blindado. Los abuelos tenían la última palabra. Mi hermana intentó organizar una reunión familiar para sanar heridas. Pero no fue más que un intento torpe de lavar su imagen. Me culparon por la herencia, como si el problema no fueran sus falsas acusaciones, sino mi negativa a dejarlo pasar. Mi padre probó con el discurso conciliador. Seguimos siendo una familia. Podemos reparar el daño. Habla con tus abuelos, a ver si cambian de idea. Mi madre intervino. Tu hermana es joven. Entró en pánico. ¿De verdad vas a dejar que esto arruine su futuro? Los miré con incredulidad, sintiendo como la rabia se me subía por la garganta. ¿Mi futuro no importaba cuando me llamasteis ladrón? ¿Cuando me echasteis delante de todos? ¿Cuando permitisteis que mi nombre se arrastrara por el suelo por culpa de un maldito anillo? ¿Por qué ahora debería arreglar nada? Mi hermana se echó a llorar. Estaba estresada. Solo quería que mi compromiso fuera perfecto. No pensé que esto llegaría tan lejos. ¿Me vas a castigar de por vida? La miré fijo, con una mezcla de dolor y firmeza. No es castigo. Es consecuencia. Desataste una tormenta. Me humillaste, dudaste de mí, y ahora que tú eres quien pierde, lloras. Así no funcionan las disculpas reales. La conversación terminó en un silencio tenso. Me levanté y me fui. Sin gritos. Sin escenas. Sin resolver nada. Una semana después, mis abuelos finalizaron el testamento.
Me dijeron que mientras vivieran, seguirían administrando su propiedad, pero que todo pasaría automáticamente a mí cuando ya no estuvieran. También informaron formalmente a mis padres y a mi hermana, no recibirían nada. No quedaban dudas. Ahí fue cuando perdieron la cabeza. Llamadas, mensajes furiosos, acusaciones de manipulación. Decían que les había lavado el cerebro a los abuelos. Pero los abuelos respondieron con firmeza. Vimos cómo lo trataron. Vimos quién se mantuvo firme y quién se dejó llevar por el pánico y la crueldad. Esto es nuestra decisión. Y no hay vuelta atrás. Hubo amenazas de abogados, pero eran solo palabras vacías. El testamento estaba legalmente protegido. Mientras tanto, mi hermana enfrentaba otro problema, su prometido. Él se mostraba cada vez más incómodo. Había rumores de que sus propios padres empezaron a cuestionar la impulsividad de mi hermana, su falta de juicio, su reacción exagerada. El escándalo del anillo empañó los planes de boda. Algunos invitados cancelaron. Otros se alejaron. Ella trató de echarme la culpa, diciéndole a todos que yo me negaba a perdonar y olvidar. Pero la verdad era clara. El anillo apareció en su ramo. Yo no robé nada. Fui acusado sin pruebas. Y todos se volvieron contra mí por una mentira. Pasaron los meses. La herida emocional seguía abierta, pero ya no sangraba. Por parte de mi hermana, no hubo nunca un remordimiento sincero. Solo súplicas desesperadas por dinero. Mis abuelos se mantuvieron firmes, y yo los apoyé. Seguí adelante con mi vida. No fue fácil. Cargaba con el peso de una familia fracturada, sí, pero también con una nueva claridad. El vínculo con mi familia inmediata se rompió. Pero no fue por mi culpa. Ellos lo rompieron, cuando decidieron que su orgullo y el anillo valían más que mi dignidad.